Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy, continuando con el tema entonces del curso, vamos a hacer una introducción a un tema que parecerá un poco diferente, pero que atendiendo, digamos, las recomendaciones de Pedro en la clase anterior, vamos a tratar de describir primero por qué lo hacemos de esta manera y luego pues empezaremos a hablar un poco de ello. La idea es que vamos a hablar hoy de sistemas lineales. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál es la relación de la difracción con los sistemas lineales? Eh, el resumen, que es lo que trataremos en la clase de hoy, es precisamente la difracción se puede entender como un sistema lineal. Y la ventaja de los sistemas lineales es que tienen soluciones que se pueden obtener a partir de transformadas de Fourier. Entonces, toda la matemática que vimos al principio del curso, digamos que la idea de haberla visto era precisamente que nos trajera hasta este punto y que nos permitiera entender entonces cuando bajo ciertas circunstancias podemos expresar la difracción como un sistema lineal, que podamos emplear precisamente esa herramienta de la transformada de Fourier, trasladar nuestro problema al espacio de Fourier, resolverlo allí y luego obtener entonces la respuesta que queremos conocer. ¿Está claro entonces cuál es como la conexión allí? Para que de pronto no estén pensando aquí eh, una hora y media de la clase y esto qué tiene que ver con la difracción. Bueno, espera, ok, listo. Entonces, ¿qué es lo que podemos describir o qué es lo que podemos llamar un sistema lineal? Básicamente, cuando uno está hablando de sistemas lineales, está hablando de sistemas que son descritos a partir de una caja negra. O sea, no nos va a interesar qué hay dentro del sistema, sino qué es lo que hace el sistema. Entonces, el sistema lineal va a tener dos entradas, va a tener una entrada y va a tener un puerto de salida. Básicamente, en la entrada vamos a introducir algún tipo de función de excitación. Llamémosla e de x, esto se llama una función de excitación. El sistema va a tener una función que lo define, esa función llamémosla h de x, y va a tener un segundo espacio. ¿Cómo es que un segundo espacio? Va a tomar coordenadas de la función de excitación y las va a entregar en unas coordenadas de la función de salida. Entonces acá vamos a tener una salida, vamos a tener una función que podemos llamar R de respuesta, de x'. ¿Qué es lo que va a caracterizar esa función de salida? Esto llamémoslo función respuesta. Esencialmente, para obtener esa salida, lo que yo tengo que hacer es operar la excitación con la función de esa caja negra que tengo allí. Listo. Matemáticamente nosotros podemos describir esa función de respuesta en términos de una operación entre funciones que se llama la convolución. Entonces podemos definir esa función r de x' básicamente como una convolución entre la entrada. La convolución la vamos a describir con este simbolito y la función que está describiéndome el sistema. Listo. Esta sería la manera de expresarlo en forma funcional. La función de entrada y la función del sistema. Entonces, por cada o por cualquier elemento que yo cambie en la entrada, voy a obtener entonces a la salida una respuesta diferente. Algebraicamente uno puede definir también esa función, podemos definir esa función de respuesta en términos de una integral. Entonces esa integral es una integral en todo el dominio de la función de excitación. Entonces vamos a describir o vamos a evaluar precisamente todo el dominio de la función de excitación. Y lo que vamos a hacer es precisamente multiplicar la función de excitación por la función del sistema. Entonces la función del sistema la vamos a modificar de tal manera que esté recorriendo
todos los puntos de la excitación. Entonces, para cada punto que yo quiera conocer a la salida, ¿sí? Miren que acá tenemos una variable x', entonces tengo que evaluar cómo cambia la función del sistema en términos de la función o del punto que estoy analizando en ese momento. ¿Sí está claro cuál es entonces la conexión que queremos hacer allí? ¿O hay alguna inquietud de esta parte, de esta matemática que tenemos allí? Listo. Vamos a escribir algo para que nos quede esto que acabamos de escribir en términos matemáticos de una vez en términos o en palabras. Listo. Entonces, el sistema lineal lo podemos interpretar como una integral. Y esa integral va a ser en todo el dominio de la excitación. Y esto lo vamos a hacer para obtener cada punto de la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver allí? Básicamente nos daremos cuenta que si yo quiero obtener un punto particular en la respuesta, tengo que ejecutar esta integral seleccionando este término de aquí de manera correspondiente y hacer todo el barrido de todos los valores de x. Entonces, eso realmente se vuelve una operación realmente tediosa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque básicamente para conocer todo el dominio de x', yo tengo que hacer una integral por cada punto de ese dominio. Sin embargo, esa es la manera como los sistemas lineales operan. Ese sistema también lo podemos escribir en términos de un operando. ¿Cómo así? Vamos a escribirlo en otros términos. Simplemente llamémoslo h. Simplemente le vamos a poner ese nombre. H de la función de excitación, o el operando h que tenemos acá, coge a la función de excitación y me entrega la función de respuesta en x'. Con una característica. Ese operando o la función o la operación convolución tiene la característica de que es o de que conserva la suma y conserva la multiplicación por constantes. Entonces es distributivo y también, es multiplicativo, listo. Entonces básicamente lo que voy a tener allí es que yo puedo expresar una función, por ejemplo, que sea E1, una primera función de excitación, más una constante b que multiplica a una función de excitación 2. Y si yo le aplico esa función o ese operando que llamé convolución, entonces lo que voy a obtener es precisamente la respuesta. Es como si le aplicara la convolución a la primera. Entonces voy a obtener la respuesta de la primera, llamémosla R1 de x', más, porque me preserva la suma, la respuesta de la segunda, pero multiplicado por alfa. Entonces, esto lo que nos permite decir es que la convolución preserva la suma y la multiplicación por constantes. Simplemente para definir ese tipo de operación que vamos a utilizar. Hasta ahí espero que todo vaya claro. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, me levantan la mano o abren el micrófono y me cuentan que no está siendo claro. Listo. Ahora recordemos otra operación u otra función que también hemos discutido anteriormente, que se llamaba la función delta de Dirac. Entonces, la delta de Dirac, nosotros lo que hacíamos o lo que nos permitía esa función era seleccionar un valor particular, ¿cierto?
¿Se acuerdan que cuando operábamos la función delta de Dirac, lo que ella hacía era precisamente seleccionar el valor correspondiente a la función sobre la cual estaba operando? Entonces, si nosotros, por ejemplo, decimos, vamos a poner un valor de excitación particular, vamos a decir, la excitación E de X va a ser una delta de Dirac. Entonces vamos a poner esto como una delta de Dirac. Listo. Recuerden que la manera entonces de describir esa función de respuesta será entonces la función R de X' será la integral entre menos infinito e infinito de la excitación, que en este caso es la función delta de Dirac, multiplicado por la función del sistema h en x' menos x e integrado sobre todo el dominio de la función. ¿Qué es lo que hace la función delta de Dirac cuando opera sobre una función como esta? Simplemente reemplaza el valor que tiene la función delta de Dirac, o donde la función delta de Dirac se hace 0, y lo introduce en la función sobre la cual está operando, ¿cierto? Selecciona el valor particular. Entonces la respuesta de esto, o lo que vamos a obtener, va a ser una función o un valor que se va a llamar x, o el valor de la función h en el punto x' menos a. ¿Listo? Entonces, lo que estamos diciendo es que básicamente, si nosotros introducimos una excitación de tipo delta de Dirac, que recuerden que es una excitación de tipo impulso, observen que lo que vamos a obtener como respuesta es precisamente la misma función que tiene o que me define el sistema. Entonces, a esto que acabamos de obtener lo vamos a llamar la respuesta al impulso. Entonces, cuando operamos el delta de Dirac como excitación, obtenemos, y vamos a ponerlo por aquí, la respuesta al impulso del sistema. Miren que me está entregando, lo que me está entregando aquí precisamente es esa función h, ¿sí? Y esa función h lo que está haciendo es precisamente describirme cómo está reaccionando ese sistema cuando está siendo excitado. Básicamente esa es la función o el trabajo que cumple esa función de respuesta al impulso, ¿sí? ¿Para qué nos va a servir eso entonces? ¿O qué es lo que podemos describir a partir de eso? Pues bien, nosotros sabemos que nosotros queremos resolver la ecuación de onda, y parte de la ecuación de onda tiene que ver con excitaciones de tipo espacial para resolver la parte que tiene que ver con la solución de la ecuación de Helmholtz. Si nosotros, por ejemplo, decimos, es que una excitación espacial es de este tipo, es una función que ingresa al sistema, vamos a recordar que nosotros eso lo habíamos descrito en términos de una suma de funciones armónicas, ¿sí? Entonces habíamos dicho, esto lo podemos interpretar como una suma de un montón de funciones armónicas, e a la i ux, multiplicados por unos coeficientes particulares. Entonces estos son los coeficientes. A ese coeficiente lo llamamos el espectro. En este caso, podemos ser más específicos, lo podemos llamar el espectro de excitación. Y el espectro de excitación no es otra cosa que los coeficientes de las funciones armónicas. Y a esto que tenemos acá es precisamente las funciones armónicas de las que vamos a hacer la sumatoria. Entonces, para completar la sumatoria, lo que vamos a hacer es integrar y vamos a considerar
todo el posible espacio que vamos a tener en términos de la excitación. Entonces, si esa excitación, por ejemplo, es una onda plana, entonces sabemos acá que esta base de funciones armónicas me escribirá una onda plana y que esto que tenemos acá me dice qué tanto peso específico tiene cada una de las frecuencias de la onda plana. Y cuando yo las sumo todas, estoy obteniendo entonces la excitación que estoy poniendo aquí a la entrada de mi sistema. Esto matemáticamente, esto matemáticamente se puede ver como si fuera una transformada de Fourier. Esto es una transformada de Fourier. Listo. De la misma manera que hicimos para la excitación, entonces podemos decir que la respuesta también la podemos expresar en términos de la transformada de Fourier y el sistema como tal, o la función de respuesta al impulso que tenemos acá, también la podríamos expresar en términos de la transformada de Fourier. Entonces, así como hicimos esta excitación, yo puedo coger la función de respuesta al impulso, x' menos x, y decir que es una integral en todo el espacio que contemple todas las contribuciones, que contemple todas las contribuciones. Aquí creo que tengo un error porque aquí estoy integrando en dx y esto realmente es en du, ¿sí? Porque tiene que incluir todos los valores en el espacio de Fourier. Listo. Y para considerar todo el espectro. Entonces acá lo mismo. Acá tendremos entonces también una función o unos valores de espectro. En este caso, esto será el espectro de la respuesta al impulso. Y acá vamos a tener entonces una función exponencial armónica, ¿cierto? Una suma de funciones armónicas que va a incluir entonces a todos los valores u y a todos los valores de ese rango de la respuesta al impulso. Y esto integrado en du. Y finalmente, la respuesta también la podremos expresar como si fuera una transformada de Fourier, donde entonces esta última va a tener unos términos que van a ser unos términos ρ, por ejemplo. Aquí miren que utilizamos para la excitación el término epsilon. Acá estamos simplemente utilizando h. Y acá vamos a considerar simplemente ρ de u, que va a multiplicarme a la suma de funciones armónicas. U por x' de u. Listo. Si nosotros recordamos entonces o miramos esta expresión que tenemos acá, esta que expresamos por aquí arriba, donde dijimos precisamente esta, donde dijimos la respuesta o la función de respuesta será entonces una integral entre menos infinito a infinito de e a la x por h por integrado sobre todo el de x, y nosotros ponemos eso en esta última integral. Entonces miren que lo que estamos haciendo es lo siguiente, lo que estamos diciendo es r de x', lo podemos expresar entonces como la integral entre menos infinito a infinito, de la excitación en términos de esta integral la tenemos como integral entre menos infinito a infinito de epsilon u por e a la i ux de x, no, de u, perdón. De hecho, a este le voy a poner unos valores simplemente primados para distinguir esta de la que corresponde a la de la función del impulso, a la de la función del sistema, ¿listo? Entonces, este simplemente es una variable
una variable, ¿cómo se llama? Aleatoria, ¿cierto? Una variable o cualquiera, pero que me describe entonces ese mismo espectro que queremos representar. Entonces tenemos allí el correspondiente a la excitación. Ahora vamos a multiplicar por el correspondiente al sistema o a la cajita, la función de respuesta al impulso, que dijimos que era HU, la función de los espectros, el espectro de la función de respuesta, por E a la I, U. En este caso vamos a considerar X menos X' y du. Y por último, todo esto lo estamos integrando en el rango de integración que nos multiplicaba o que nos consideraba esa primera integral. Y en este caso estamos diciendo que vamos a integrar sobre dx. ¿Sí? Que en este caso para nosotros la variable de integración de esa integral que está en rojo sería dx. Vamos a reorganizar eso un poquito. Hola. Discúlpame, no sé si me confundí, es que o sea, en la primera integral donde definimos convolución para encontrar r de x' pones de x, pero abajo cuando ya defines la e y h, en la integral de r de la r de x' pones de u. Entonces, ¿por qué uno es de x y la otra es de u? En esta primera donde definimos la operación de convolución, estamos integrando sobre todo el dominio de la excitación. Entonces, mira que acá utilizamos esta variable de integración porque es la variable del dominio de excitación. Acá lo que estamos haciendo, cuando lo pusimos eh, en términos de transformadas, lo que estamos haciendo es, yo también puedo expresar esa respuesta como si fuera un cierto espectro en términos o con el kernel de la transformada de Fourier, integrando en el espacio de Fourier, o en el espacio, digamos, en este caso de las frecuencias, ¿sí? Porque si estoy hablando de una, de una excitación de tipo espacial o de sí, una excitación que me permita resolver la ecuación de Helmholtz, entonces deberé esperar que lo que tenga como excitación sea una perturbación en el espacio y que la respuesta sea una perturbación en el espacio, ¿cierto? En coordenadas espaciales. Pero en términos de transformadas de Fourier, yo tengo que irme al espacio de las frecuencias. Es por eso. Mira que aquí lo único que estoy haciendo es volver a esta expresión que teníamos acá arriba, a la primera, donde integrábamos con respecto a dx. Pero lo que estoy haciendo acá es simplemente poner las expresiones que obtuvimos acá. Esta que obtuvimos para la excitación, que fue esta. Entonces esta la puse acá. Y luego esta misma, que es la que estoy poniendo acá. ¿Sí? Todavía no he ido o todavía no he cogido esta última. Esta última la estoy dejando quietecita por ahora. ¿Listo? La última donde definimos la respuesta en términos de transformada de Fourier. ¿Sí está claro lo que dice ahí Juan Pablo o no? Sí, señor. Listo. Entonces, si nosotros reorganizamos los términos, esos términos nos pueden quedar de esta manera. Nos puede quedar r de x' igual a la integral entre menos infinito a infinito. Acá saquemos o dejemos la integral de la excitación, menos infinito a infinito, por e con la variable u'. Multipliquemos por acá, saquemos este término de aquí y pongámoslo por acá, h de u. Voy a sacar el término de x', ese x', miren que las variables de integración aquí me están considerando du, de x y de u', ¿sí? Pero no me están considerando x'. Entonces este e a la i ux' lo voy a poner por acá.
Entonces este e a la i ux' lo voy a poner por aquí. Con el fin, esa reorganización la hicimos para que nos quedara esta expresión de esta manera, para que nos quedara la integral entre menos infinito a infinito de e a la i u' menos u, que multiplica a x dx, por acá cojamos el du', y por acá volvemos a poner el du. Entonces miren que no me he volado ninguno de los términos, sino que simplemente los reorganicé. ¿Para qué reorganizamos esto? Porque esta expresión de acá, este término que tenemos aquí encerrado, que está aquí en rojo, es precisamente la delta de Dirac. La delta de Dirac en términos de las variables u' menos u. Entonces esto se puede expresar como delta de u' menos u. Y entonces cuando lo tenemos así, esa respuesta del sistema la puedo expresar entonces como la integral entre menos infinito e infinito, la integral entre menos infinito e infinito de e a la u, de u', perdón, por h de u, por e a la i ux', y por la derivada, perdón, por el delta de u' menos u, de u' de u. Listo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Para qué hice eso? Eso lo hicimos para precisamente tener una función sobre la cual la delta esté operando. Otra vez, la delta lo que hace cuando ella opera es precisamente en las posiciones donde esa delta se hace cero, entonces me evalúa la función a esos valores o me entrega la respuesta en esos valores. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a terminar haciendo? Pues la función es EU, HU, e a la x', perdón, integrado entre menos infinito e infinito. Entonces, cuando hacemos uso de esa delta de Dirac, el término o el valor donde esa delta de Dirac se hace cero es precisamente cuando u' es igual a u. Entonces, esa es la que hace el delta de u' menos u igual a cero. Y entonces, esto realmente lo que me va a entregar entonces es la función evaluada todas estas funciones que tenemos aquí evaluadas en el punto o en el valor u. Y la función de respuesta entonces me va a quedar simplificada como solamente una integral, porque ya me volé una de ellas, una de las integrales, que es la que la delta me eliminó. Me va a quedar la función epsilon evaluada en el punto u, me va a quedar la función h también evaluada en el punto u, me va a quedar la función exponencial, esa ya tenía la u, ux', y acá me queda du. Y entonces, esto que tenemos acá, o esta última ecuación, esto de aquí, miren que ahora me quedó exactamente igual a esta que tengo acá encerrada. ¿Sí la ven? La función de respuesta expresada una, como una transformada de Fourier es precisamente la misma forma a la que llegamos considerando esa función delta de Dirac. Simplemente lo que hicimos acá es, a partir de la convolución, porque esto es la convolución, llegamos a la transformada de Fourier. Y entonces, lo que podemos decir es que esa función ρ, que son el espectro de Fourier de la respuesta, es el producto del espectro de Fourier. ¿Sí? Esto es espectro de Fourier
de la excitación multiplicado por el espectro de Fourier de la función de respuesta al impulso del sistema. Entonces, H, que era la función de respuesta al impulso, nos definió el sistema. ¿Qué fue lo que hicimos? Simplemente le metimos una delta de Dirac para obtener esa función H. Pero en términos de transformada de Fourier, miren que si yo obtengo los coeficientes o los espectros de cada una de esas transformadas de Fourier, puedo obtener la respuesta o el espectro de la respuesta simplemente haciendo una multiplicación entre funciones. Y entonces, esa es precisamente la conexión que nosotros queremos buscar en esta situación. Entonces, tenemos los dos caminos. Vamos a simplemente a recordar cuáles son esos dos caminos. Los dos caminos para obtener la función de respuesta son, no, por aquí estaba, aquí. Esta es la función de respuesta, la que quiero obtener. Entonces, primer camino, hago la integral en todo el dominio para cada punto. Entonces, tengo que integrar cada puntico con la función de respuesta del sistema o la función que me caracteriza el sistema, multiplicarlo o hacer la convolución, en este caso, de la función de excitación en cada punto e integrar en todo el dominio. Eso me da un punto en Rx. Me muevo. Hago lo mismo para el segundo punto. Entonces, tengo que hacer otra integral. Me muevo. Tengo que hacer otra integral. Y así voy construyendo paso a paso los diferentes puntos o los diferentes puntos de la respuesta. Mientras que el otro camino es, me voy a las transformadas de Fourier, encuentro el espectro de Fourier de la excitación, el espectro de Fourier de la respuesta al impulso y multiplico dos funciones. Y eso me va a permitir obtener el espectro de Fourier de la respuesta. Entonces, de esa manera puedo también llegar a la respuesta que yo quiero conocer. Y entonces ya luego lo que tengo que hacer es volver del espacio de frecuencias al espacio de coordenadas espaciales. Y entonces, en óptica nosotros hacemos eso en muchas ocasiones cuando queremos resolver o cuando queremos conocer algún tipo de sistema. Recordemos que, por ejemplo, en óptica teníamos deltas de Dirac que eran, por ejemplo, espaciales. Dijimos, una estrella es un delta de Dirac espacial, un agujero pequeño es una delta de Dirac espacial, el flash de una cámara es un delta de Dirac espacial. Pero también teníamos deltas de Dirac temporales. El flash de la cámara es un delta de Dirac temporal. Un relámpago es un delta de Dirac temporal. ¿Sí? En nuestro caso, como lo que queremos conocer es precisamente la respuesta en difracción, pues entonces nos concentraremos, por ejemplo, en este tipo de deltas de Dirac espaciales, por ejemplo, en casos de agujeros pequeños. Entonces, esos agujeros o esas aberturas en las cuales decimos, aquí ocurre la difracción, lo podemos considerar como si fueran deltas. Otras áreas, por ejemplo, donde se consideran el estudio de este tipo y se hace el análisis de esta forma es, por ejemplo, en cristalografía. En cristalografía de rayos X lo que se hace es el haz que incide sobre el cristal que yo quiero analizar o sobre la muestra mineralógica que yo quiero analizar, tiene una forma o se trata o se prepara de tal manera de que sea como una función delta, ¿sí? Una delta de Dirac. ¿Cómo se hace? Se hace, por ejemplo, haciendo que el pulso sea muy corto y que incluya
una cantidad de frecuencias muy pequeñas. Entonces, básicamente, ese haz se dispara contra la muestra y entonces interactúa con ese cristal y nos va a dar entonces la información, una vez él se difracte en el material del cristal, nos va a dar información acerca de la estructura. Entonces, básicamente lo que se hace es, yo tengo un cristal, digamos una red cristalina cualquiera. No sé si ustedes ya vieron fundamentos de materiales. Digamos que este es el cristal que yo quiero analizar. Por acá entonces hago que incida un haz de rayos X sobre la muestra que sea en forma de delta, y después de que incide, pues entonces acá voy a obtener una información. Y esa información, por ejemplo, va a ser una serie de puntos, unos patrones que me van a indicar en términos, o el análisis que me van a dar va a ser precisamente información acerca del espaciamiento entre los diferentes átomos que me están formando un cristal particular. Listo. De pronto es claro esa explicación o eh, ese comentario que estamos haciendo, o alguna inquietud. Bueno, entonces asumiré que estoy siendo claro y que me están entendiendo todo lo que les estoy diciendo. Miremos qué es lo que hace la convolución. Porque nosotros hemos descrito y hemos mencionado que la manera de obtener la respuesta en un sistema lineal es haciendo la convolución entre las dos funciones. Entonces, supongamos que acá yo tengo el espacio o el dominio X de una cierta función de excitación. Entonces, supongamos que esto es la función de excitación. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Si yo quiero obtener la respuesta, digamos que acá yo tengo el dominio de la respuesta, X', yo lo que necesito obtener es precisamente la operación que me multiplica esas dos funciones, la función h, que va a ser la función del sistema, y la función de excitación. Vamos a escribir esto por aquí en términos de cómo es la convolución, ¿cierto? Es la integral entre menos infinito a infinito de la función e de x multiplicada por la función h de x' menos x. Eso es simplemente una función desplazada e integrada sobre todo el dominio de x. Entonces, supongamos que mi función de excitación, perdón, mi función del sistema es una función como esta. Más la voy a poner por aquí para poder jugar con ella. Esta es la función. Entonces, por ejemplo, por acá. De hecho, voy a duplicarla para que me quede una copia por si alguna cosa. Cojo la función y la ubico en esta posición particular. Por ejemplo, ¿cuál es esa posición? La posición correspondiente al punto donde esta función h se está haciendo cero. Entonces, en ese punto lo que tengo que hacer es coger el valor de cada uno de los puntos de h, multiplicarlo por el punto correspondiente en e, h por 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 e. Entonces hago esto, ¿sí? Estoy multiplicando punto a punto sobre toda esta función.
esa multiplicación es precisamente esta operación que estoy haciendo acá. Coger la función de e de x, multiplicarlo por los valores que toma la función h en ese punto particular. Pero lo que es más tedioso es cuando yo quiero representar ese valor en este eje, lo tengo que hacer sumando cada uno de esos productos. Entonces, multipliqué y después de que multiplico, sumo todo esto. Ese valor de esa suma de multiplicaciones, ¿en dónde la debo poner? La debo poner justamente en esta posición correspondiente de la respuesta. Entonces, digamos que, por ejemplo, el producto de esas dos me dio un punto por aquí. Entonces, toda esa integral hizo que yo obtuviera ese valor en ese punto. Vamos a ponerlo con líneas punteadas para que no... ¿Sí? Hacer esa integral me da un valor en un punto. Luego quiero conocer un segundo punto. Entonces tengo que coger otra vez esta misma función que tenía aquí, la tengo que correr un poquitico. ¿Qué tanto la tengo que correr? Dependiendo de cómo yo quiera hacer el muestreo. Vamos a suponer que lo voy a poner por aquí. La voy a poner en esta posición. Entonces hago otra vez la misma operación. Cojo el valor aquí, multiplico por el valor aquí, el valor aquí, por el valor aquí, el valor aquí, por el valor aquí. Hago todo esto, toda esta multiplicación y sumo. ¿Dónde dejo o dónde registro la respuesta? Será la correspondiente a esta posición. Al hacer la sumatoria, por ejemplo, esto me puede dar un valor que estaba en este punto. Y así sucesivamente. Vuelvo y tomo mi función, la desplazo. Sí, aquí la voy a desplazar. No la voy a desplazar del todo, la voy a desplazar hasta ahí. Hago la multiplicación, hago la suma y eso me da un punto por aquí. Y entonces, así de esa manera, haciendo la multiplicación con la función h desplazada, esto es la función h de x, prima menos x, entonces logro obtener toda la función, que digamos es esta. Esta es la función r de x', la función respuesta. Entonces, como ustedes podrán imaginarse, esto pues es un proceso bastante tedioso, ¿sí o no? Ahora, ¿qué es lo que hacemos cuando nos vamos al dominio de Fourier? ¿Qué pasa al irnos al dominio de Fourier? Entonces, cuando nos vamos al dominio de Fourier, lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a estar en un espacio, en el espacio U, y en el espacio U vamos a tener también, digamos que este es el espectro de la excitación. Ese es epsilon de U. Y la función de espectro de la función o del sistema, la función de respuesta al impulso, puede ser algo como esto, por ejemplo. Esto es h de u. Ah, ¿y por qué h de u es tan ancha? Porque es que recuerden que entre el dominio de la variable x y el de la variable u, cuando yo paso de un dominio al otro, hay una proporción inversa entre el espacio o ¿cómo las llamamos? Las componentes de esta función en este espacio y la distribución de frecuencias en el otro. Entonces, por ejemplo, la función delta, si tuviéramos una función delta, recuerden que esa función delta tomaba un punto, pero la función delta la podíamos ver como un continuo de todas las frecuencias. ¿Sí?
Entonces, por esa razón, el espacio o la función h de u, los espectros de la función de respuesta al impulso, van a ser más anchos. Entonces, para obtener la respuesta, simplemente multiplicamos, así, tal cual, un punto por el otro. Entonces, yo tengo este punto, multiplico por este y eso me da un valor aquí. Este punto, multiplico por este, me da un valor aquí. Este punto, multiplico por este, me da un valor aquí. Y así sucesivamente. Este por este me da un valor aquí. Este por este me da un valor aquí. Ah, este se hizo 0 aquí. Multiplico. Entonces me da el 0. Y entonces, por ejemplo, esta sería la respuesta o la función t que va a tener los coeficientes o el espectro de la respuesta en el dominio de Fourier. Y entonces, ¿qué pasó con todos estos puntos de aquí para adelante? Ah, resulta que como no estaba definida, entonces todas esas frecuencias se filtraron. Entonces, aquí no hay espectro en la respuesta. Solamente va a ser esta zona que tenemos marcada por aquí. ¿Sí? ¿Alguna inquietud o alguna duda con respecto a eso? Miren que eso que tenemos ahí, muchachos, es precisamente también parte del trabajo que se hace cuando estamos hablando de, de sistemas o de procesamiento de señales. Por ejemplo, en el caso de procesamiento de señales, es muy común hablar de filtros. Entonces, los filtros se aplican precisamente utilizando o operando la función en el dominio de las frecuencias y sencillamente organizando la función de excitación o la función de la respuesta al impulso de tal manera que eliminemos ciertas frecuencias o que reduzcamos, digamos, la magnitud. Bien, ahora miremos si eso ya lo hemos tenido o lo estamos describiendo y está siendo más o menos claro. Vamos a mirar entonces cómo podemos convertir ese principio de difracción de Huygens-Fresnel como una convolución. Entonces vamos a expresar el principio de Huygens-Fresnel como convolución. Recordemos entonces que teníamos una expresión que nos permitía determinar el, esa difracción o esa aproximación paraxial de una manera en la forma de una integral, ¿cierto? Entonces, si teníamos, por ejemplo, queríamos conocer cuánto era la amplitud de la onda que estaba llegando a un punto P después de que la luz pasaba por una cierta abertura o por un cierto obstáculo, entonces nosotros podríamos expresar esto de forma o en términos de una expresión que era menos i sobre lambda multiplicado por una onda esférica, e a la i kz sobre z. Esa era una onda esférica. Vamos a marcarlo por aquí. Y contemplando una integral sobre toda la superficie, en este caso la superficie de la abertura, de la amplitud de la función en las coordenadas de la apertura, que eran coordenadas en letras griegas, la letra z griega y la letra eta, y multiplicando por e a la i, y acá teníamos un parámetro que nos definía la distancia, x menos z griega al cuadrado más y menos eta al cuadrado sobre 2z
y esto integrado sobre toda la superficie de la abertura. ¿Sí? Entonces esto es lo que habíamos llamado la función o la ecuación de la difracción con aproximación paraxial. Listo. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que una cierta onda esférica que parta de la apertura, ¿cierto? Esa onda, su amplitud va a ser modulada por, por la integral, por la manera como tenemos esta integral. Sin embargo, nosotros podemos entender esa integral como si fuera una convolución entre un par de funciones, como si fuera una convolución que me está considerando cuánto es la amplitud, esta que tenemos aquí, en el plano de la apertura, eh, y una cierta función que me está conectando los puntos, eh, los puntos que están entre la apertura, z griega y eta, y los puntos de la pantalla o del punto sobre el detector que quiero determinar. Entonces miren que acá esencialmente estoy integrando sobre toda el área esta función y esa función la estoy convolucionando sobre toda el área para obtener entonces eh, la respuesta de este sistema, ¿cierto? La respuesta del sistema que me interesa a mí es la amplitud sobre un punto particular. Entonces, básicamente, esta función que vamos a escribir aquí es la que podemos considerar como si fuera la respuesta al impulso. ¿Cuál? La que me contempla el exponencial ikz sobre z, multiplicada por la función e a la i, x menos z griega cuadrado más y menos eta cuadrado sobre 2z, más pongámoslo aquí afuera, sobre 2z. Esto sería precisamente una función, o lo que podemos considerar la función de respuesta del sistema, considerando el sistema como ¿qué? Considerando el sistema como esto. Acá tengo una cierta apertura y acá tengo un cierto punto donde yo quiero conocer cómo es la intensidad, en este caso, de la luz que se está difractando a través de esa apertura. Entonces, miren que justamente lo que tenemos acá, este término que tenemos acá, es la iluminación en este punto, ¿sí? Esto es si en el punto z griega eta, esta sería nuestra función de excitación, o haría las veces de función de excitación. Acá lo que quiero obtener es si en el punto P, este es el punto P, esta sería lo correspondiente a la función de respuesta, y todo esto que tenemos acá, este volumen que tenemos acá, que está contemplado por ¿quién? Que está contemplado por el área de la apertura, porque acá vamos a tener ecuaciones que me relacionan el área de la apertura o la posición X y Y que están definidas para este punto P es de coordenadas X, Y y Z. Acá estamos considerando Z como la coordenada longitudinal en la dirección de la propagación. Y acá estamos considerando todos los puntos, que un punto cualquiera aquí, un punto Q,
va a ser de coordenadas z griega, eta y 0. Entonces, precisamente esto que tenemos acá me está conectando lo que ocurre aquí a la entrada con la respuesta que voy a obtener aquí a la salida. Entonces, básicamente, ¿a qué es lo que vamos a llegar? Nosotros estamos expresando precisamente la difracción como si fuera una convolución, bajo esta forma de observar ese principio de Huygens-Fresnel. Entonces, si nosotros podemos expresar la difracción como una convolución, entonces también vamos a poder expresarlo como si fuera una transformada de Fourier. Y en términos de transformada de Fourier, va a ser mucho más sencillo de resolver. Básicamente eso es lo que estamos queriendo implicar. Vamos a ponerlo por aquí, que ese es el fin último al que queremos llegar aquí. Entonces, como la difracción se puede expresar como convolución, entonces se podrá expresar como el producto de transformadas de Fourier. Listo. Eso es básicamente lo que queremos, a lo que queremos llegar. En este caso, miren que lo que también podríamos expresar en términos de sistemas lineales es básicamente esto. Acá tenemos un sistema lineal, o sea, nuestra caja, que va a tomar una función de entrada, sí, en términos de las coordenadas z griega, eta y 0, me va a entregar a la salida una respuesta que tiene que ver con la amplitud en un punto particular x, y, z, o la distribución de todos los puntos, y la función de transmisión, entonces sería, en este caso vamos a considerarla toda completa, el menos i sobre lambda que tenemos por aquí, el exponencial de la propagación longitudinal, que tiene que ver con la onda esférica, que se va atenuando, e a la i kz sobre z, y el exponencial de propagación, que tiene que ver con las posiciones, e a la i, e a la i k sobre 2z, x a la 2 más y a la 2. Aquí no vamos a introducir en este caso las parámetros de distancia, porque esos parámetros de distancia van a estar justamente en la entrada. Entonces, cuando esta función interactúa con esta, aquí se genera el desplazamiento o la diferencia entre la posición en la que quiero analizar y la posición a la que quiero ver. Nosotros también podemos entonces imaginarnos ese sistema de coordenadas como esto, como si fueran dos planos. A ver, vamos a poner esto bien. Pero hágase bien. Bueno, ese primer plano va a tener las coordenadas z griega, eta. Y por acá vamos a tener otro plano. Un plano que va a estar ubicado a una cierta distancia z. Y ese segundo plano es donde vamos a considerar las coordenadas x y y. Esta es la coordenada x, esta es la coordenada y. Entonces, básicamente, lo que podemos ver es si nosotros tenemos un impulso, ese impulso lo podemos ver como si fuera esta pequeña abertura que está en esta posición. En este caso la estoy poniendo en el origen. Esa apertura me va a influir en un área
que va a estar dada o que va a estar dada en términos de las coordenadas X y Y. En ese caso, por ejemplo, si yo estoy diciendo esta es mi función de entrada, esa función de entrada la estoy haciendo de forma delta, entonces puedo decir que esa función de entrada, una cierta amplitud por un cierto delta en términos de z griega y eta, serán mi función de entrada al sistema, que van a operar justamente sobre mi caja negra, sobre mi sistema, y me va a entregar la respuesta eh, en términos, en términos de la, eh, en términos de la convolución que yo quiero conocer, ¿cierto? En este caso sería menos i sobre lambda por a, por la función delta en las coordenadas de la entrada, por la propagación de la onda esférica, por la propagación de la i, k sobre 2 z, x cuadrado más y al cuadrado. Listo. Pero también podríamos tener la situación donde ese delta esté desplazado, ¿sí? Que sería el caso más general. Entonces, en ese caso más general, lo que vamos a tener es algo como un plano, donde acá tengo mi sistema de coordenadas griegas, las coordenadas z griega eta, donde por acá voy a tener, digamos, esa posición, esa apertura, o esa perturbación que va a estar desplazada con respecto al origen, unos ciertos valores z0, que esto está en la posición z griega 0, eta 0. Y entonces, cuando yo miro a quién me está afectando, entonces yo digo, por acá tengo otro plano, en este otro plano, que está a una distancia z particular, voy a tener entonces las coordenadas x y esta perturbación me está afectando también una cierta región sobre este plano. La región sobre este plano donde está siendo afectada, entonces la puedo expresar en términos de sistemas lineales, como si fuera ahora una cierta amplitud A que me multiplica una función delta desplazada. El desplazamiento del delta estará dado en términos de las posiciones en donde esté actuando, en este caso z griega menos z griega 0 y eta menos eta griega 0. Esto actúa sobre el sistema y la respuesta entonces estará en términos de i por a sobre lambda por delta. En este caso delta va a estar actuando desplazado, lambda menos x, eta menos y acá vamos a multiplicar entonces también los coeficientes de la propagación. La i kz sobre z, la i k sobre 2z, y ahora si ponemos x menos z, en este caso z0 cuadrado, más y menos eta 0 cuadrado. Listo. ¿Alguna inquietud, comentario, pregunta hasta allí? Bien, entonces, si nos damos cuenta, estas dos ecuaciones, o estas ecuaciones, las puedo separar en términos de una parte real y una parte imaginaria. ¿Sí? Voy a mostrar aquí en la presentación justamente esos términos que tenemos allí. Bien, están viendo la pantalla, ¿cierto?
Sí, señor. Listo. Entonces, básicamente, esto era lo que teníamos allí. Teníamos entonces justamente la expresión del sistema que estaba introduciendo aquí una excitación a la entrada, que es justamente la función de amplitud en la apertura. Tenemos en la caja negra, y la caja negra tiene entonces una parte que está aportando la onda en la dirección de la propagación, ¿cierto? La portadora esférica, y esta otra se llama una fase cuadrática. Básicamente, entonces, en esta situación, cuando tenemos aquí y graficamos, esto es lo que quería mostrarles, al graficar la parte real y la parte imaginaria, en esta imagen que tenemos acá, estamos viendo unas ondulaciones, tanto para la parte real como para la parte imaginaria. Esto que se ve así es la manera como está variando precisamente esta expresión de la fase, contemplando unos tamaños eh, en longitudes de onda. Estos gráficos que tenemos acá están dados como parámetro de graficación la longitud de onda. Entonces acá tenemos eh, en a una distancia, ¿cierto?, de propagación definida, y acá a unos ciertos tamaños de apertura, nos daremos cuenta que la onda o que la fase que está allí representada va a estar principalmente contenida en una cierta región. Entonces, esta parte que está entre las líneas punteadas es lo que se conoce como el rango de aproximación paraxial. Sin embargo, como esta gráfica me está mostrando es toda la solución completa de la difracción, entonces también está incluyendo las oscilaciones mucho más amplias o mucho más rápidas que ocurren cuando nos alejamos de los valores paraxiales. Si nosotros miramos, por ejemplo, cuánto es el valor de la fase en esas zonas, nos daremos cuenta que justamente hay una región en la parte real donde justamente la fase es positiva y se hace cero o empieza a oscilar y se empieza a hacer cero a medida que nos vamos alejando. Entonces miren que acá tenemos una serie de batimientos que van siendo cada vez de una mayor frecuencia, o sea, un espaciamiento menor. Eso tiene que ver con las componentes o con los parámetros espectrales y las frecuencias que van a ser parte de esta suma de armónicos que estamos considerando aquí. Cuando graficamos la parte imaginaria, solamente la parte imaginaria, entonces también vamos a tener una región donde esto toma un valor cero en el centro y empieza a oscilar entre valores positivos y negativos. Entonces, donde están valores oscuros son zonas o son valores negativos, donde están valores claros serán valores positivos. Listo. Recordemos que allí, voy a volver a compartir la pantalla. ¿Sí? Allí lo que estamos haciendo es esencialmente tomar esa expresión e a la i kz sobre z y e a la i k sobre 2z x2 más y2. Y si nosotros queremos expresar esto lo podemos expresar como si fuera 1 sobre z e a la i k que multiplica a z más x2 más y2 sobre 2z. ¿Sí? Aquí si esto lo tengo bien. Creo que sí. 2z, listo. Y entonces, esta expresión no es otra cosa que 1
sobre z por el coseno de k veces z más x2 más y2 sobre 2z más y veces 1 sobre z, el seno de esto mismo. Este mismo seno. Listo. Entonces lo que estamos graficando es precisamente o la parte real o la parte imaginaria. Esas serían esas dos gráficas que les mostré hace un momento. Listo. Una de las ventajas entonces de considerar ese sistema o la difracción como si fuera un sistema lineal es precisamente llamarle a ese término que está dentro dentro de la expresión, llamarlo función de transmisión. ¿Cuál es ese término o cuál es el parámetro que vamos a considerar allí? Básicamente, aquí vamos a tener una expresión. Permítanme, les muestro otra vez la pantalla. Yo creo que aquí se alcanza a ver otra vez. Sí. ¿Sí? Bien, entonces la función de transmisión cumple la tarea de precisamente permitir caracterizar cualquier dispositivo óptico que yo quiera poner aquí en esta abertura. Nosotros en condiciones de difracción únicamente contemplando la abertura, no tendríamos un parámetro o no tendríamos sino la amplitud de la onda que esté incidiendo. Pero en aplicaciones tecnológicas es posible que uno quiera modificar la iluminación que está llegando acá y que se está difractando hasta un punto que uno quiera conocer. Entonces, si yo acá pongo un elemento o un dispositivo, puedo modificar las condiciones de frontera de esa difracción. Básicamente es hacer que se cambie o la fase o se cambie la amplitud de la onda que está incidiendo o se cambien ambas simultáneamente. Y eso se puede expresar entonces en términos de ese sistema lineal que habíamos mostrado por aquí. A ver dónde estaba. A ver, por aquí creo que no se ve más fácil adelante. Disculpen, creo que se ve más fácil acá. Esta sería la amplitud de la onda que está incidiendo. Serían como la función de entrada. Entonces, yo lo puedo considerar como un producto entre la función de iluminación sin poner nada y una cierta función de un elemento que yo quiera poner allí. Y entonces, ¿qué es lo que hace ese elemento en términos prácticos? En términos prácticos, lo que hace es simplemente modificar cómo va a ser la luz que se va a difractar a partir de esta región. Entonces, acá supongamos que tenemos esta iluminación. Supongamos que la luz venía en forma de onda plana. Entonces, esa onda plana estaba distribuida con un valor sobre la apertura, pero en la apertura se encontró este elemento que pusimos allí. Este elemento lo que hace es simplemente hacer que punto a punto haya un producto o una multiplicación entre una función que me caracteriza ese elemento, la onda que está llegando, de tal manera que lo que se esté difractando a partir de allí, pues tenga una función distinta o tenga una característica diferente. Listo. Eso es básicamente lo que queremos lograr. ¿Está claro? ¿Cuál es la tarea o la idea de poner de expresar eso en términos de una función de transmisión? ¿Sí? ¿No? Chicos, a ver, Carol.
Y los demás que de pronto no están diciendo que sí están entendiendo por vergüenza. Esencialmente, lo que nosotros estábamos diciendo originalmente era que íbamos a tener luz que iba a llegar aquí y que iba al momento de interactuar con esta apertura, yo necesitaba conocer cuáles eran las condiciones de la iluminación en estas coordenadas, ¿cierto? En las coordenadas de la apertura. Y a partir de allí, entonces lo que iba a pasar es a que la luz, ¿cierto? Se difractaba y llegaba e interactuaba con la pantalla donde yo quiera definir, eh, donde yo quiera medir o cuantificar cómo es esa luz que está llegando allí. Pero entonces lo que les estaba mencionando es que precisamente uno puede también en esa apertura poner algo que modifique directamente la amplitud y la fase de esta iluminación. Es esto, poner aquí un elemento, ese elemento que estoy poniendo allí, simplemente va a estar caracterizado por una cierta función t, una función t que también va a tener unos valores diferentes y entonces justamente apenas la luz pasa, se modifica. Listo. Entonces, si ya quiero o si quiero analizar cómo es la luz en este punto por aquí, lo que tengo que hacer es precisamente conocer este valor de esta función que estoy aquí modificando. No sé si de pronto eso tiene un poquito más de sentido, Carol. Si no está claro, volvemos y explicamos. ¿En qué forma llega a la otra superficie? Eso es lo que queremos mirar. O sea, lo que queremos hacer es precisamente es este elemento de aquí no está bloqueando la luz que está llegando. Simplemente le está cambiando la... Exactamente. O sea, cómo queda la onda después de que interactúa con este elemento? Es lo que nos dice el producto entre esta que teníamos acá originalmente, que se llamaría ahora psi sub cero, o lo que sería lo mismo, la función si este elemento de acá no existiera, y la función de transferencia de un elemento particular que yo ponga allí. Entonces, esta segunda, esta que estoy considerando acá en negro, no va a ser otra cosa que el producto entre psi sub 0 y t. Es simplemente una manera de modificar lo que estoy, las condiciones iniciales, porque recuerden que finalmente estas condiciones no son condiciones iniciales, son condiciones de frontera. Lo que estoy haciendo acá es modificar la condición de frontera para que acá, en esa pantalla o en ese detector, yo obtenga un espectro o yo obtenga un sistema difractado diferente. ¿Y eso por qué lo quiero hacer? Puede ser posible que me interese iluminar ciertas regiones, pero no iluminar otras. Puede ser que yo quiera concentrar la luz en un punto, ¿sí? Por ejemplo, si esto fuera una lente convergente, entonces la luz que viene por aquí interactúa con esta apertura, pero va a ir y va a convergir a un punto. Entonces yo puedo querer hacer eso. Entonces lo que tengo que tener aquí en cuenta es simplemente ese elemento. Ese elemento va a ser, digamos, las veces de función de transferencia para modificar la luz que salga por aquí. Ahora sí es claro. Bien, entonces, ¿cómo nos queda reexpresado, digamos, esa función sí en términos de amplitud y fase, ¿cierto? Entonces, esa va a ser la función sí
después de que multipliqué precisamente la función original o la iluminación original por la función de transferencia que también puede estar definida en las coordenadas z eta. Entonces me va a quedar expresada como la magnitud de la función original de z eta multiplicada por la magnitud de la función de transferencia y por sus correspondientes fases. Entonces, en este caso, la fase, suponiendo que estoy modificando la fase también, entonces puedo modificar o la amplitud sola, o la fase sola, o la amplitud de la fase. Entonces vamos a describir el caso general. En el caso general lo que estoy haciendo es tomar la amplitud, en este caso, yo creo que aquí me falta poner un paso adicional, y es describir cómo sería o cómo se escribiría la función zeta de z eta en términos solitos de amplitud y fase. En términos solitos de amplitud y fase, uno eh, la escribiría como la amplitud, la magnitud de la amplitud y la fase. La I teta de z eta. Entonces, cualquier función que esté llegando acá, yo la puedo expresar de esta manera, en términos de amplitud y fase. Pero entonces lo que estamos diciendo acá lo que vamos a hacer es precisamente coger, multiplicar la función original por la función de transferencia, y nos va a dar entonces la amplitud de la función original, la amplitud de la función de transferencia y las fases. En este caso vamos a tener teta de z griega eta más una fase que puede tener la función de transferencia. Entonces, en este caso vamos a poner esto con colores. Digamos, esta es mi función de transferencia. La función de transferencia entra aquí y contribuye con esta cantidad de fase. Esta era mi función, pongámoslo en amarillo, mi función original. Entonces la función original tiene esta amplitud y tenía originalmente esta fase. Entonces lo que estamos diciendo es, multiplicamos acá las amplitudes y acá sumamos fases. Listo. Entonces, precisamente, si nosotros ahora reexpresamos la integral de difracción, considerando ahora que la onda que está incidiendo puede tener una modificación por un elemento que yo puse aquí. Esto recuerden que fue un elemento adicional. De función de transferencia. De función de transferencia t. Entonces esa integral de difracción, si yo quiero conocer precisamente cómo se está comportando, voy a tenerla que expresar en términos para un punto x, y, z, que es donde lo quiero conocer, como menos i sobre lambda z por e a la i k z, ¿sí? Entonces tengo la onda esférica y tengo ese término menos i sobre lambda. Recuerden que este término menos i sobre lambda es el factor de oblicuidad, integrando sobre toda la superficie o sobre toda la apertura la función que no he modificado, o sea, la función de la luz incidiendo sin modificación, multiplicada por la función de transferencia sobre la apertura de ese elemento dispositivo que puse allí. Entonces ahí pude haber puesto una lente, pude haber puesto una máscara de fase, cualquier cosa.
Y ahora por E a la I, K sobre 2Z, multiplicándome a la propagación o a esta función que me está relacionando justamente las coordenadas en X con las coordenadas en el plano de entrada o en el plano de la apertura. Y Y menos eta al cuadrado, y esto evaluado sobre todo la apertura. Listo. Miren que nosotros también hemos cargado estos términos que me están contribuyendo o que me están indicando cómo cómo se está relacionando las coordenadas en la apertura con las coordenadas por aquí del plano de detección. Entonces, si nosotros tomamos esos términos, podemos coger y expresarlos de esta manera. Podemos decir, eh, vamos a expresar lo que vamos a hacer, resolviendo los valores x menos z griega y y menos eta al cuadrado. Esos dos valores que tenemos ahí los vamos a expresar o los vamos a resolver. ¿Cómo así? Vamos a decir que x menos z griega cuadrado es el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo cuadrado. Lo mismo hacemos con este otro. Y menos eta, el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Listo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos escribir o reexpresar esa integral de difracción ahora con esos términos expandidos. Entonces la integral de difracción va a ser menos i sobre lambda, e a la i, kz sobre z. Miren que de acá, cuando hacemos esa integral, o cuando hacemos esa expansión, los términos que están acá en el integrando, o sea, las variables de la integración, son z griega y eta. Pero nos acaban de salir, cuando hacemos esa expresión, nos acaban de salir x al cuadrado y y al cuadrado, que se pueden separar de esta exponencial. Y entonces yo puedo dividir esta exponencial y sacar la parte que tiene que ver con x y con y, dejando adentro únicamente las que tienen que ver con las variables de integración z griega y eta. ¿Sí? Entonces eso nos va a dejar la expresión de esta manera. E a la i k sobre 2z, k sobre 2z, por x a la 2 más y a la 2. Y ahora sí viene la integral sobre toda la apertura de la función y sub 0 en las coordenadas de la apertura multiplicada por la función de transmisión en las coordenadas de la apertura por e a la i k sobre 2z. Esta va a ser cogiendo los dos términos que tienen el coeficiente cuadrático de las coordenadas de la apertura. Y acá vamos a coger los dos términos. Miren que este tiene un término negativo, entonces de acá nos va a salir un menos i sobre 2z y el producto cruzado, el producto de x con z griega más el producto de y con eta. Y esto me está quedando muy pegado. Vamos a correrlo un tricito. Un poquitito más, por favor. Para que me quepan acá las coordenadas de integración de z griega, de eta. Listo. ¿Para qué hicimos eso? Eso lo hicimos con el fin de poder dar una descripción detallada de qué es lo que está ocurriendo. Listo.
Entonces, esta expresión que tenemos acá también es la difracción en el dominio de Fresnel. ¿Considerando qué? Considerando algún elemento que yo haya puesto en la apertura. Listo. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Vamos a escribirlo para que en palabras lo podamos ver y podamos interpretar esta lectura de esta ecuación que tenemos aquí. Entonces, la onda difractada, y vamos a señalar quién es la onda difractada. La onda difractada es esta de acá. La onda difractada es esta de acá. ¿Sí? Es la transformada de Fourier. ¿Y de dónde salió la transformada de Fourier? ¿Quién ve allí una transformada de Fourier? Mírenla, aquí está. Este término cruzado no es otra cosa que una transformada de Fourier en términos de quién. ¿Recuerdan las transformadas de Fourier bidimensionales que mencionamos en algún momento? Justamente acá tenemos una integral donde estamos considerando las variables cruzadas. ¿Sí? Entonces esto es la transformada de Fourier. La transformada de Fourier, ¿de quién? De la onda iluminante o de la onda que ilumina. Vamos a poner la onda que ilumina. La onda que ilumina es justamente este término de acá, modificada por algún elemento en la apertura. Entonces, ese elemento que me está modificando la apertura es justamente esta función de transmisión, que tiene además, que tiene una fase dada, una fase determinada en la apertura o por la geometría de la apertura, por la geometría de la apertura. Entonces miremos esta fase de acá, una fase determinada por la geometría de la apertura, es este término que tenemos acá. Miren que este término exponencial únicamente depende de la geometría. Esto de aquí es solo geometría. Sí, no tiene que ver solo geometría de la apertura, de hecho. Y la distancia a la cual estamos poniendo la pantalla. Listo. Y que se propaga a lo largo de Z con un propagador. Con un propagador. Entonces, el último término que nos está faltando aquí es justamente el del propagador. Pongámoslo aquí. Este es el propagador a lo largo de Z. Entonces está claro como que es cuál es la intención entonces de entender aquí esta historia de la difracción leyendo como todos los términos que tenemos allí en la expresión. Es más, podemos decir, y con un factor de oblicuidad. Sí, que es este último término que nos quedó por acá solito. Listo. ¿Alguna inquietud?
Muchachos, necesito que me digan si está siendo claro o si necesitamos hacer Sí, Juan, alguna... está todo claro. Listo. Entonces ya con eso logramos entender qué es lo que la difracción en el dominio de Fresnel nos está presentando, ¿cierto? Es un escenario que, que se ve complejo, pero que realmente contempla, digamos, todas las características de la difracción como tal. Bien, ahora mencionando otros parámetros, voy simplemente a copiar esta imagen, esta ecuación, para no tenerla que volver a copiar toda completa. Ahí, no, era solamente copiar. Eso. Voy a quitar todos estos resaltados ahora, que ya los tenemos, ya los discutimos. Listo. Esa expresión que tenemos ahí está contemplando un par de parámetros que ya no son la parte de la transformada de Fourier, sino que son unas fases particulares. Esta que tenemos aquí y esta que tenemos acá son dos fases que, si ustedes observan, están determinadas por las coordenadas del plano de detección y por las coordenadas, ¿cierto? Ambas coordenadas cuadráticas en el plano de detección y las coordenadas cuadráticas en el plano de la apertura. Estos dos señores de acá se llaman las fases de Fresnel. Listo. Con las fases de Fresnel, entonces, básicamente, lo que estamos haciendo o lo que nos están dando cuenta es de las condiciones de frontera que fueron establecidas tanto en la apertura como en el plano de detección. ¿Qué nos muestran las fases de Fresnel? Nos muestran cómo es la topografía del frente de onda cuando se está propagando. Vamos a mirar una imagen de cómo se ven las fases de Fresnel. Vamos otra vez a compartir esta pantalla. Bien, entonces acá es justamente esa expresión que tenemos allí. Esa expresión que tenemos allí es este término de acá, el término de fase de Fresnel de las coordenadas XY y el término de fases de Fresnel de eh, de las coordenadas griegas en la apertura, ¿cierto? Z, eta. Esta imagen que tenemos acá, que se ve como anillos, es lo que corresponde o lo que llamamos la fase, ¿cierto? Si graficáramos esto, vamos a tener esta situación. Son anillos que que se repiten, pero que, si ustedes se dan cuenta, no son anillos uniformes, no son anillos que sean todos del mismo ancho, sino que los anchos se van disminuyendo, ¿cierto? Hay un máximo o hay un anillo central que está de color blanco, hay unos anillos negros o un siguiente anillo negro, luego blanco, negro. Entonces, para que tengamos claridad, no es que los anillos vayan variando eh, de valores, de un valor máximo y se vayan atenuando. O sea, no son escalas de grises, porque eh, de pronto no pensemos así, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir una transición entonces entre el anillo central, el siguiente anillo, el otro, y así sucesivamente, de tal forma que, se observan valores de fase positivos y negativos. O sea, estos valores que tenemos acá van a ser positivos y negativos. Listo. Una de las características o ese cambio que tenemos allí de la fase y que va de negativo a positivo ocurre precisamente cuando hay un cambio de fase correspondiente a pi. O sea, cuando la fase, el término que tenemos allí,
está siendo igual a pi. Vamos otra vez a proyectar aquí. Entonces vamos a tener justamente un cambio de un máximo a un valor mínimo. Entonces las zonas blancas, al pasar a negras, representan cambio de fase de pi. Y viceversa. Y de negro a blanco, también otra vez cambiamos por pi. ¿Sí? Una de las características que tenemos que recordar, sin embargo, es que ese cambio es un cambio que ocurre en la fase, no es un cambio que ocurre en la irradiancia. Entonces, los detectores no van a ser capaces de detectar o de visualizar esos cambios de la fase. Sin embargo, cuando estamos considerando la difracción, esa fase sí puede afectar cómo es el patrón o la topografía de la onda que yo estoy considerando que se está propagando y que se está difractando. Entonces, ¿qué es importante considerar? Esas fases son netamente geométricas, ¿cierto? Están determinadas por unos parámetros del detector, ¿sí? Coordenadas XY, o de la apertura. ¿Qué es lo que vamos a encontrar entonces? Esencialmente en ese plano donde yo tengo la apertura, supongamos que acá es las coordenadas Z, Y, eta. Acá voy a tener unas fases. Voy a simplemente tratar de colorear algunas zonas, a ver cómo me queda. ¿Sí? Considerando que van cambiando de tamaño, entonces uno las podría imaginar como algo como este estilo. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, esta es la fase de Fresnel en la apertura. Y por acá vamos a considerar la misma historia. Voy a copiar esto para hablar de la fase de Fresnel en el detector. ¿Qué es lo que me va a importar entonces? Voy a tener que tener cuidado con qué tamaño voy a seleccionar mi apertura. Entonces, si por ejemplo mi apertura es de este tamaño, estoy justamente en el máximo central. Entonces no hay cambios de fase. Eso es lo que me está diciendo eso. La iluminación que está en ese plano de incidencia no está cambiando su fase. Lo mismo ocurrirá si, por ejemplo, el área del detector fuera de este tamaño. ¿Sí? Si el área del detector es de ese tamaño, entonces digamos que no tendré problemas al momento de hacer la detección. De hecho, lo que uno puede observar es que esta región, vamos a borrar esto, que esta otra región de acá, los máximos son por lo general más grandes. ¿Sí? Las fases están distribuidas en un tamaño diferente. Entonces mi detector puede tener un cierto tamaño que puede no estar siendo afectado por cambios de fase. Esto si estamos justamente en la parte interna. Donde sí tenemos que tener cuidado, cuando por ejemplo mi detector ya no es pequeñito, sino que es un detector grande o tengo una apertura grande. Digamos que mi apertura es ahora de este tamaño. Entonces, al momento de considerar cómo es la onda incidente, la onda que se va a propagar y que se va a difractar,
Entonces tengo que tener en cuenta estas contribuciones de las diferentes fases. Lo mismo si estoy haciendo detección. Si estoy haciendo detección y mi detector es así pequeñito, no hay problema, pero si mi detector es por aquí grande, ¿sí? Entonces va a tomar contribuciones de diferentes fases. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer entonces? Lo que uno tiene que hacer es precisamente analizar y definir en cuál de los rangos de la difracción está actuando. Y si estamos en el rango en el que no hay cambios, entonces estamos en un caso particular de la difracción que se conoce como difracción de Fraunhofer. Entonces esto sería un caso, pues, si estamos en el máximo central, en los máximos centrales de difracción o de la fase de las fases, entonces vamos a estar en lo que se conoce como difracción de Fraunhofer. Pero si estamos por fuera, entonces estaremos en lo que se conoce como el dominio de Fresnel. Entonces, para que tengamos entonces claro, el caso general es el dominio de Fresnel y Fraunhofer es un caso particular cuando no necesito considerar cambios en la fase. Listo. ¿Alguna inquietud con respecto a eso? Bueno, entonces recuerden que la fase lo que me está diciendo es cómo es la topografía de la onda que se está propagando en esa posición. Y entonces, una de las características que es importante eh, considerar es precisamente, bueno, ustedes por ejemplo, ninguno me ha dicho por qué, por qué creen que ocurren esas fases en la apertura y en la detección. Para todos es claro por qué ocurren. No, Juan, para mí no es claro por qué ocurre. Listo. Para Sara es claro por qué ocurren esas fases. Y para Marlon, ya estoy viendo que hay varios que no tienen eso claro. Entonces, gastémosle un momentico antes de continuar con la discusión matemática para que entendamos por qué vamos a tener cambios de fases. ¿Ustedes se acuerdan que las fases o que los frentes de onda son las superficies en las cuales la fase no está cambiando? ¿Sí o no? Eso es claro. ¿Me van diciendo si sí o si no? Sí, Juan. Listo, perfecto. Entonces vamos a considerar, por ejemplo, esto. Imaginémonos una apertura cualquiera. Entonces, esta es una apertura. Y vamos a pintar por aquí una onda que está llegando, digamos, una onda plana. Entonces, nosotros habíamos dicho, las ondas planas, ¿cierto? Las podemos representar de esta manera. Y todo esto de acá, esto que estamos considerando, esta línea azul, es el frente de onda. Entonces, cuando esa onda plana ilumina en una propagación normal a la apertura, toda la onda está iluminando o toda la fase de la onda de iluminación está siendo constante. Entonces, a medida que se va propagando la onda, esa propagación de la onda la podemos interpretar o visualizar como si, listo, toda la fase completica está atravesando. Y aquí esta parte, digamos, se elimina. Y entonces, esto que tenemos aquí es lo que va a ser, lo que va a sufrir difracción. Una aproximación es, bueno, tenemos ahora la apertura, esta abertura por aquí,
y viene una onda esférica. Algo así. Entonces miren que bajo esta consideración podemos decir, no, si es que pues no está tan uniforme como estaba en esta, pero más o menos la fase de toda la región que está siendo iluminada es constante. Entonces, cuando la fase de la región iluminada no está cambiando, a esto lo llamamos difracción de Fraunhofer. Y ahora miremos la situación de lo que nos plantea el dominio de Fresnel. Entonces, el dominio de Fresnel nos dice, un momento, usted tiene una apertura, ahora va a hacer la apertura aquí muy grande, digamos que este es la dirección de la propagación o el eje axial, el eje óptico, y voy a ser muy generoso, voy a decir, no, es que realmente lo que tengo acá es una fuente que además está iluminada y que está orientada en el plano, está, digamos, alineada con el eje óptico. Entonces, esa fuente de ondas va a ser una fuente de ondas esférica. ¿Sí? Miremos lo que va a pasar. Por ejemplo, aquí, acá llegó la onda en esa posición, pero para esta onda, iluminar esta región de la apertura, tiene que haberse desplazado una cierta distancia. ¿Sí? Entonces, ahí hay un desfase. Para iluminar esta región de acá, tiene que haberse desplazado esta apertura o esta distancia. Lo mismo por aquí. Tiene que haberse desplazado esta distancia. Entonces, nosotros lo que vamos a tener en la región justamente de la apertura es que la fase que me está iluminando no necesariamente va a ser idéntica en todas las posiciones. ¿Sí? Pero esa es la fase que se está propagando una vez ocurre la difracción. Entonces acá voy a tener unas zonas donde la fase va a estar cambiando. ¿Sí? En estos puntos, por ejemplo, tendremos zonas donde la fase cambia de signo. La fase, por ejemplo, puede ser completamente contraria, signo negativo. Y estos son zonas donde tenemos la misma fase de la zona central. Esa es lo que tiene que ver con las características en la apertura. Y en la región donde yo quiero analizar, o en la pantalla, o en el detector, la misma historia. Si yo considero que cada uno de estos puntos actúa como una fuente secundaria, entonces también voy a tener esa misma circunstancia, ¿cierto? Esto está propagándose y supongamos que mi detector tenía o estaba iluminando, pues está siendo afectada, digamos, por esta región. Entonces, mi detector es este chiquitico, aquí, de aquí hasta acá. Entonces las ondas que provienen desde este punto van a iluminar primero o van a llegar con una fase iluminando aquí, pero para llegar hasta acá hay una diferencia de fase. Entonces yo tengo que contemplar cómo es la contribución de cada uno de los puntos o de cada una de las fuentes a la fase. Y entonces por esa razón es que en esa integral nos aparecen metido, miren que metido justamente dentro de esa integral aparecen las contribuciones a los diferentes puntos debido a la apertura. ¿Sí? Porque cada punto de la apertura me va a aportar de manera diferente a la fase. ¿Un poquito más claro ahí? ¿O todavía no? Sí, Juan, un poquito más claro. Listo. Entonces, dejemos ahí por el día de hoy para que en la próxima clase discutamos acerca de la geometría
y de cómo podemos interpretar entonces esas zonas o esas fases de Fresnel y cómo matemáticamente eso nos va a permitir entonces resolver esa integral de la difracción. Bueno, muchachos, voy a parar entonces la grabación.